Hoy vamos a seguir la cronología de un caso que, de verdad, pone los pelos de punta. Vamos a hablar de un monstruo que se escondía a plena vista. Imaginen, durante 5 larguísimos años, entre el 78 y el 83, un funcionario cualquiera de Londres, un tal Dennis Nielsen, asesinó a más de una docena de hombres. Y lo más escalofriante es que lo hizo en total silencio, sin que nadie se diera cuenta, dejando un rastro de terror que, bueno, todavía hoy resuena en el Reino Unido. Escuchen esto. 15 o 16 desde 1978. Se lo contaré todo. Uf. Con estas palabras, dichas con una calma que te hiela la sangre, Dennis Nielsen confesó todo en el momento de su detención. O sea, no estaba hablando de un asesinato, ni de 2, no. Eran, según él mismo, más de una docena. Así, sin más. Una confesión que destapó una de las historias más macabras de la crónica negra británica. Vale, pues para entender cómo es posible que un hombre llegara a hacer algo así, vamos a ir paso a paso. Primero veremos cómo se forma el asesino, luego nos adentraremos en su macabro ritual de la muerte. Analizaremos esos 5 años de horror, veremos cómo una pista en una tubería lo cambió todo y terminaremos con su confesión y el legado que nos dejó. Venga, vamos a empezar por el principio de todo. Primera parada. ¿De dónde salió un monstruo? Vamos a ver quién era Dennis Nielsen antes de convertirse en el asesino de Muswell Hill. ¿Qué pasó en su vida para que todo se torciera de una forma tan terrible? A ver, su historia empieza en un pueblecito portuario de Escocia, y ya desde pequeño su vida se ve marcada por la tragedia. Su abuelo, que era como un padre para él, muere en el mar. Este fue su primer y traumático encuentro con la muerte, con un cadáver. Años después se mete en el ejército como cocinero, y ojo a esto, porque es ahí donde aprende técnicas de carnicería, unas habilidades que, bueno, ya se pueden imaginar el uso siniestro que les daría. Y para colmo de la ironía, antes de acabar como funcionario, Nielsen llegó a ser policía. Sí, policía. Pero más allá de estos datos biográficos, la clave para entender a Nielsen está en lo que no se veía. Creció sintiéndose un bicho raro, completamente aislado, ocultando su homosexualidad en una época muy represiva. La soledad era su compañera constante. Y según todos los análisis, el golpe de gracia llegó en el 75. Su primera y única relación de verdad se rompe. Ese sentimiento de abandono se le metió dentro, se enquistó, y fue esa herida la que 3 años después prendió la mecha del horror. Bien. Ya tenemos el contexto. Ahora toca adentrarse en la parte más oscura de esta historia, su método. Porque Nielsen no mataba por impulso. No, tenía un patrón, un ritual metódico y repetitivo que nos dice mucho de su mente, de su retorcida psicología. Sus víctimas, claro, no eran elegidas al azar, tenían un perfil muy concreto. Eran hombres jóvenes, vulnerables, muchos de ellos homosexuales. Gente que estaba en los márgenes, sin casa, sin trabajo, sin contacto con sus familias. Eran en cierto modo invisibles para la sociedad, y Nielsen, como un auténtico depredador, se aprovechaba de eso. Les ofrecía alcohol, algo de comer, un techo para pasar la noche, y los llevaba directamente a su trampa. Y una vez allí, en su apartamento, empezaba el horror. Primero el engaño, luego el asesinato. Normalmente los estrangulaba o ahogaba para que no se fueran. Pero, y aquí es donde la historia se vuelve todavía más macabra, la muerte no era el final, era solo el principio de su ritual. Después bañaba los cuerpos, los vestía, los cuidaba, llegaba a convivir con los cadáveres durante días, incluso semanas. Se sentaba con ellos en el sofá, les hablaba, veía la tele. ¿Se lo imaginan? Y ya, cuando el cuerpo empezaba a descomponerse, los desmembraba y se deshacía de ellos. Y aquí está la clave para entender, si es que se puede, esta monstruosidad. Para Nielsen, el objetivo no era matar. El asesinato era solo el medio para conseguir otra cosa. Compañía. Una compañía macabra, sí, pero compañía al fin y al cabo. Tenía tal pánico a que lo abandonaran que prefería matar a sus invitados antes de que se marcharan por la mañana. Así, los cadáveres se convertían en una especie de compañeros perfectos, silenciosos, pasivos y, sobre todo, incapaces de dejarlo solo. Una solución demencial para su terrible soledad. Bueno, entremos de lleno en la cronología del horror. 5 años. Nielsen estuvo matando durante 5 años con total impunidad. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie sospechó? Pues la respuesta es una mezcla muy peligrosa. Su propia astucia y, sobre todo, una indiferencia por parte de la sociedad y la policía que, de verdad, clama al cielo. El rastro de sangre empieza en el 78. Su primera víctima, un chaval de solo 14 años, Stephen Holmes. Pasan 2 años. En 1980, una de sus víctimas, Douglas Stewart, logra sobrevivir y va a la policía. Lo denuncia, pero no le hacen ni caso, lo ignoran. Un año después, en el 81, Nielsen se muda a un ático.
Este cambio parece una tontería, pero es clave, porque le complica mucho el deshacerse de los cuerpos, y sin saberlo, está cavando su propia tumba. Pero todavía le quedaba tiempo para seguir matando, hasta que por fin, en el 83, lo detienen. Pero no podemos hablar solo de una línea de tiempo. Detrás de los números hay personas. De las 15 víctimas que confesó, solo se pudo poner nombre y apellidos a 7. Y miren las edades. Stephen Holmes, 14 años. Martin Duffy, 16. Kenneth Ockenden, 23. Chicos jóvenes con toda una vida por delante. Sus desapariciones simple y llanamente no le importaron a nadie. Nadie los echó en falta lo suficiente como para que se investigara. Y esta frase de Douglas Stewart, el superviviente del que hablábamos antes, lo resume todo. Es brutal. En cuanto se mencionó la palabra homosexual, la policía perdió todo interés. Así de claro. Lo denunció, explicó que el ataque había sido con otro hombre, y la policía, ¿qué hizo? Nada. Lo archivaron como una simple pelea de amantes. No hubo investigación. Y con esa pasividad, la homofobia de la época se convirtió de facto en la mejor cómplice de Dennis Nielsen. Y lo peor es que lo de Douglas Stewart no fue un caso aislado. No, hubo al menos otras 2 personas que sobrevivieron a sus ataques y que también intentaron denunciarlo. Estamos hablando de 3 oportunidades clarísimas, 3 ocasiones de oro, para pillar a un asesino en serie. Y las 3 se desperdiciaron. Es duro decirlo, pero si la policía hubiera hecho su trabajo, la mayoría de las víctimas de Nielsen hoy probablemente seguirían vivas. Y entonces, ¿cómo cayó? ¿Cómo se rompió esta cadena de terror? Pues no fue por una investigación policial brillante ni por un detective avispado. Fue por algo mucho más prosaico, mucho más mundano y, la verdad, bastante asqueroso. Unas tuberías atascadas. Nos plantamos en febrero del 83, en Cranley Gardens, el edificio donde Nielsen vivía en su ático. ¿Recuerdan que se había mudado? Bueno, pues en esta casa no tenía jardín, así que su nuevo método para deshacerse de los restos era tirarlos por el váter, trozo a trozo. Como se pueden imaginar, eso acabó causando problemas. Los vecinos empiezan a quejarse de un olor pestilente, de que las cañerías no tragan, incluso el propio Nielsen se quejó para disimular. Llaman a un fontanero, claro. El hombre va a la arqueta principal del edificio, la abre y se encuentra el origen del problema, una masa horrible, grisácea, que lo bloquea todo. Al principio no sabe qué es, pero al mirar más de cerca, el horror. Se da cuenta de que son trozos de carne y pequeños huesos, huesos humanos. Obviamente llama a la policía de inmediato. Esa misma noche la policía llama a la puerta de Nielsen. Él ya sabe que todo ha terminado. No se resiste, no intenta huir, nada. Con una calma pasmosa, la misma con la que convivía con muertos, le dice a los agentes que sí, que el atasco seguramente es por su culpa porque tiene restos de 2 cuerpos en el piso. Y entonces suelta la frase final. Hay más cuerpos por ahí. Fin del juego. Y con su detención entramos en la última parte de esta historia, la confesión, el juicio, el legado. Porque que lo atraparan fue solo el principio. A partir de ahí se destapó una red de fallos del sistema y surgieron preguntas muy incómodas. 15 asesinatos. Ese es el número que dio el propio Nielsen. 15 vidas. Y lo más increíble es que colaboró en todo con la policía, como si fuera un funcionario más haciendo su trabajo. Les dibujó mapas para encontrar los restos, les describió a las víctimas, aunque de muchas ni siquiera recordaba sus nombres. Esto provocó que la investigación fuera, completamente al revés de lo normal. Piénsenlo. Lo habitual es que haya un cuerpo y la policía busque al asesino. Aquí era al contrario. Tenían al asesino confeso y ahora tenían que averiguar quiénes demonios eran sus víctimas. Una tarea, como se pueden imaginar, titánica. Desde el punto de vista psicológico, el caso es un mundo. Los expertos que lo analizaron vieron que usaba algo llamado teoría de la neutralización. ¿Qué es esto? Pues básicamente son los trucos mentales que usan los criminales para poder vivir con lo que han hecho, para racionalizarlo. Por ejemplo, Nielsen negaba su responsabilidad, le echaba la culpa al alcohol, o negaba el daño, diciendo que lo que hacía con los cuerpos no importaba porque ya estaban muertos. Mecanismos para distanciarse de su propia monstruosidad. Al final, el juicio fue bastante rápido. Su defensa intentó jugar la carta de la responsabilidad disminuida, pero no coló. Lo declararon culpable y lo condenaron a cadena perpetua. Y allí se quedó, en prisión, hasta que murió en 2018. Se llevó a la tumba los nombres de por lo menos 8 de sus víctimas. 8 familias que nunca supieron qué pasó con sus hijos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que sigue en el aire décadas después. ¿Qué falló? ¿Qué tuvo que fallar en la sociedad para que un hombre pudiera matar durante 5 años sin que nadie se diera cuenta? El caso de Dennis Nielsen, al final, no es solo la historia de un monstruo solitario.
es también el espejo de una sociedad que le falló a los más vulnerables, y nos obliga a pensar si, de verdad, hoy las cosas serían diferentes.